¿Alguna vez te has puesto a ver una sombra de verdad? Te sigue, como un amigo calladito. Se hace larga con el sol de la mañana. Se encoge debajo de ti al mediodía. Y luego, cuando va llegando la tarde, se alarga otra vez, como si te cuidara todo el día. Las sombras, pues, son lugares donde la luz de algo no puede pasar porque un objeto opaco la tapa. Imagínate el sol, que da muchísima luz, brillando fuerte. Si te paras donde da el sol, tu cuerpo no deja que una parte de esa luz llegue al suelo. Esa parte donde no llega la luz es lo que vemos como tu sombra. Así que, vámonos de viaje. Vamos a explorar este mundo misterioso de las sombras, para ver qué ciencia y qué arte hay detrás de estas cosas que vemos todos los días. Hacer una sombra es algo bien fácil, pero muy importante. Todo empieza con algo que da luz. Puede ser el sol grandote o la flamita de una vela. La luz viaja en líneas derechitas, como si fueran flechitas que salen para todos lados. Estos rayos de luz siguen su camino, a menos que algo se les atraviese. Un objeto opaco, como un libro o un árbol, no deja pasar la luz. Detrás de este objeto se forma un lugar donde los rayos de luz no pueden llegar. Este lugar, que no recibe luz directa, es lo que vemos como una sombra. La forma de la sombra casi siempre se parece a la forma del objeto. Piensa en un árbol alto en un campo con mucho sol. Los rayos del sol viajan hacia la tierra, y el tronco y las hojas del árbol no dejan que pasen estos rayos. Esta sombra nos da un lugarcito fresco para descansar del calor del sol, un refugio para animalitos pequeños, y nos dice bien clarito dónde está el sol en el cielo. No todas las sombras son iguales. Algunas sombras tienen orillas bien marcadas, bien definidas, mientras que otras son más suavecitas, con bordes borrosos que no se ven tan claros. Los dos tipos principales de sombras que vemos son la umbra y la penumbra. La umbra es la parte más oscura, la de en medio de la sombra, donde la fuente de luz está totalmente tapada. Imagínate una lucecita pequeña y brillante, como un foquito LED, alumbrando una manzana. La sombra que hace la manzana va a tener orillas muy nítidas, bien filosas. Ahora piensa en una fuente de luz más grande y que se esparce más, como un cielo nublado. La sombra será más suavecita, con orillas borrosas. La penumbra es una parte de la sombra donde la luz solo está tapada un poquito por el objeto. Entender cómo juegan la umbra y la penumbra nos ayuda a ver los detallitos en el mundo de las sombras que nos rodea. A la gente siempre le han llamado la atención las sombras, desde que el mundo es mundo. Mucho antes de que existiera la ciencia como la conocemos, las civilizaciones antiguas veían las sombras con mucha curiosidad y asombro. El sol hacía sombras que se movían y cambiaban durante el día, y así fue una de las primeras formas de saber qué hora era. El simple gnomon, que era un palito puesto derechito en el suelo, fue como el abuelito del reloj de sol. Las sombras eran herramientas útiles, parte de cómo vivía la gente todos los días. Pero no solo servían para cosas prácticas. Las sombras también aparecían en los mitos y las leyendas. Muchas veces las veían como si fueran una parte de uno mismo, como un espíritu o un doble del alma. Estos primeros encuentros prepararon el camino para que después se estudiara la luz y la sombra de forma más organizada. Lo que sabemos científicamente de las sombras dio un salto enorme gracias a Sir Isaac Newton. Los experimentos de Newton con los prismas cambiaron por completo cómo vemos la luz. Él demostró que la luz blanca está hecha de un montón de colores diferentes. Al pasar un rayo de sol por un prisma de vidrio, enseñó cómo se separaba en los colores del arco iris. El trabajo de Newton sobre la óptica explicó las reglas de cómo se porta la luz, como cuando se refleja, se refracta o se dispersa. Al quitarle el misterio a la luz, Newton también se lo quitó a las sombras y las convirtió en cosas físicas que se pueden predecir y que siguen las leyes de la naturaleza. Puedes descubrir cómo se portan las sombras, y es bien padre. Ahí en tu casa con un experimento sencillito. Todo lo que necesitas es algo que dé luz, un objeto pequeño que no deje pasar la luz, y una pared o algo así, de color clarito. Oscurece el cuarto lo más que puedas.
Prende tu linterna y sujétala sin moverla, apuntando hacia la pared. Pon el objeto que escogiste entre la linterna y la pared. Fíjate en la forma de la sombra. Mueve el objeto más cerca de la luz y mira cómo cambia la sombra. Y al revés, mueve el objeto más lejos de la luz y más cerca de la pared. Y si quieres hacer algo más, prueba usando dos linternas, una junto a la otra, apuntando al mismo objeto. Este teatrito de sombras tan simple te deja ser un científico en tu propia casa, explorando ese juego tan bonito entre la luz y la oscuridad. GAP 2S. Las sombras hacen más que solo decirnos que no hay luz. Nos afectan mucho en cómo pensamos y en nuestra cultura. Así de entrada, en nuestra mente, las sombras pueden darnos un poco de nervios o miedo. Esto es, en parte, algo que traemos desde hace mucho tiempo, como para protegernos. Pero las sombras no solo dan miedo, también crean misterio, hacen que nos dé curiosidad y le dan como profundidad a las cosas. En los cuentos y las películas, las sombras se usan mucho para crear suspenso o para mostrar lo desconocido o lo que está en el fondo de nuestra mente. En el arte, las sombras son súper importantes para que las cosas se vean reales y como si tuvieran volumen. Los pintores del Renacimiento usaban las sombras para darles volumen y forma a las personas que pintaban. En muchas culturas, las sombras aparecen en las leyendas, los mitos y hasta en cómo hablamos. Las sombras son como un espejo de lo que llevamos dentro. Reflejan nuestros miedos, nuestras curiosidades y las formas creativas en que vemos el mundo. Ahora que hemos viajado por este mundo misterioso de las sombras, ya vimos que estas compañeras oscuras son mucho más que solo lugares sin luz. Son súper importantes para cómo vemos el universo, básicas para entender la ciencia, y una fuente de inspiración que no se acaba para el arte y para contar historias. Las sombras nos ayudan a movernos en el mundo, dándonos pistas sobre la profundidad, la distancia y la forma de las cosas. En la ciencia, estudiar las sombras siempre ha estado muy conectado con entender la luz misma. En el arte y la cultura, las sombras nos dan muchísimas formas para que la gente se exprese. Representan lo escondido, lo misterioso y lo que está en el fondo de nuestra mente, dándonos un montón de caminos para la creatividad y para encontrarles significados. Al final, las sombras son un recordatorio calladito y constante de ese juego movido entre la luz y las cosas que forman nuestra realidad. Porque en la simple oscuridad de una sombra, hay todo un universo de ciencia, arte y maravillas esperando que lo veamos ahora. Quiero saber, ¿qué es lo que más te intriga de las sombras? ¿Te has dado cuenta alguna vez de su poder en tu vida diaria? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte a Curioso por Naturaleza para más curiosidades como esta. Nos vemos en el próximo video.